Morata. Servicios informativos. Como ya habíamos anunciado en el sumario, tenemos esta siguiente entrevista ya anunciada a Miguel Ángel Almodóvar, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, cursos de doctorado en Historia del Pensamiento y máster en Criminología. Su vida profesional ha basculado entre instituciones científicas. Ha sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y en el Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas. Y el periodismo, básicamente, está especializado en nutrición y gastronomía, tarea que ha ejercido en prensa escrita, radio y sobre todo televisión, donde ha dirigido y presentado espacios como España Paso a Plato, Cómo curan los alimentos o Calidad de vida. Ha recibido innumerables premios por distintos organismos por su labor informativa continuada relacionada con los alimentos de España, por la buena combinación de la gastronomía y los productos españoles en la cultura, el paisaje y la sociedad, así como por la promoción de una alimentación sana y equilibrada. Es autor de 21 libros y bueno, y aquí me quedo. Miguel Ángel, buenos días, gracias por estar con nosotros en Informativos de Radio Morata. Buenos días y muchas gracias a ti. La verdad es que cuando uno escucha su currículum ya por la edad provecta en la que me hallo, pues es impresionante cómo pasan los años y cómo van cayendo cosas encima de uno. Desde luego, como verás, no sabía por dónde empezar, porque cualquiera de los temas nos darían para ilustrarnos bastante debido a tus diferentes facetas, tanto en tu biografía como bibliografía. Bueno, la verdad es que mi biografía es bastante atípica. Ya has hecho una perfecta introducción. Vengo del mundo de la sociología, de la historia, es como me acerco a la gastronomía, a la nutrición. Me acerco desde mi tarea como divulgador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, habida cuenta de que, en fin, explicar lo que son los agujeros de gusano estos de los que habla Stephen Hawking, o hablaba el pobre, que conectan el Big Universe con los Baby Universe, resulta más complejo para el común de la sociedad. Pues lo de la nutrición poco a poco me fue ganando, sobre todo porque curiosamente, a medida que hemos tenido más acceso a los alimentos, más posibilidad de adquirirlos, lógicamente nuestro nivel económico ha aumentado, la globalización nos ha hecho llegar a nuestros mercados productos lejanos, pues a medida que todo eso, como los antiguos montoneros, cuanto peor mejor, nosotros cuanto mejor peor, cuanto más posibilidades tenemos de nutrirnos y alimentarnos bien, pues lo hacemos bastante peor. Uh-huh. Pues vamos a recordar a nuestros oyentes que algunos de los motivos por los que visitas Morata con frecuencia, que seguramente que te reconocerán pues bastante, sí. Empezaremos por ese libro gastronómico, La cocina del Cid. En él tienes una mención especial a Mesón el Cid, de aquí de Morata. Sí. Uh-huh. Bueno, además yo recibí la reproducción de la tizona en Vivar del Cid, en el pueblo donde nació Rodrigo Díaz de Vivar, y esa espada, esa reproducción de la tizona está precisamente en el Mesón el Cid, porque Paula Pilar Atance, ese fenómeno, ese mito viviente de la gastronomía española, tuvo la gentileza de acompañarme, y ahí ha quedado, ¿no?, para el recuerdo. Previamente se lo habían dado a la hija de Charles Bronson, que hizo el productor de la película del Cid, famosa por la interpretación especialmente de Charlton Heston y Sofía Loren, no por todo lo demás, porque era bastante disparatada, a pesar de tener el asesoramiento de Menéndez Pidal, que supongo que ya estaba muy mayor para meterse en discusiones y líos con las cosas que pasaban en la película. En cualquier caso, pues ese libro es una recopilación de cocina medieval que hoy probablemente no se podría hacer, porque sería muy difícil encontrar un chef dispuesto a hacer 73 recetas, que es lo que tiene el libro. No solamente hacerlas, sino probarlas, corregirlas y darles un sentido para
mezclaban dulces, salados, agrios, picantes, amargos, en fin, aquello para nuestro paladar cotidiano puede resultar muy chocante, y eso lo hizo pues el que en aquel momento era chef del Chiscón, un restaurante que ya desgraciadamente no existe en Madrid, Antonio Maquedano, y todos los platos están hechos, es decir, las recetas, al contrario de lo que ocurre con la inmensa mayoría de los libros de recetas que se publican, que uno intenta hacerlas y no salen porque están, en fin, hechos como están hechos, que es decir, tanto las medidas como los tiempos de cocción, todas esas recetas son reproducibles, esas 73 recetas. Por otra parte, también en Morata presenté el libro de La Última Cena, habida cuenta de que es, en fin, pueblo conocido en toda España y quizá en todo el mundo por esa pasión viviente que hace en la Semana Santa. La Semana Santa, y especialmente esa Última Cena, es otro tema al que le he dedicado mucho trabajo que previamente ya me habían allanado otros, fundamentalmente el actual Papa emérito Benedicto XVI, Ratzinger, que escribe un libro magnífico, corto, pero de una densidad teológica extraordinaria, que son Los últimos días de Jesús de Nazaret, en el que demuestra que de los 4 evangelistas el que tiene la razón es Juan, es decir, esa cena no se celebró en la Pascua, sino en la víspera o antevíspera de la Pascua, con lo cual no pudo haber cordero asado. El resto de los platos sí, porque es una cena muy ritual, el Seder de Pesaj que celebran los judíos. Hasta en esa cena además se toman 4 copas de vino, y es en la tercera copa, hasta la tercera copa todos son judíos, todos los que estaban allí, no los 12 apóstoles que se dice, porque ahí habría 40 o 50 personas, ¿no? Sobre todo había muchísimas mujeres, por supuesto la Virgen María de Magdala, la hermana de María, en fin, bueno, había niños, había de todo, pero en fin, la representación se hace de una manera simbólica, icónica, aludiendo a las 12 tribus de Israel. No había 12 apóstoles, nunca los hubo, y además es término que jamás se utiliza en los evangelios, siempre se dice los que siguen a Jesús, aquellos que le siguen, y entre los que le siguen desde luego había muchas mujeres. En aquella cena hubo mujeres, las mujeres además en esa cena no es una cena, como digo, estrictamente ritual que recuerda el Éxodo, y por lo tanto ellas hacen la comida, las mujeres, pero no la sirven ni la recogen, la sirven y la recogen los hombres. Es algo establecido en el ritual judío. Todo eso, pues, en fin, en tiempos de unos empoderamientos feministas que a veces uno puede poner en cuestión, esas cosas conviene recordarlas. Ya, y todo esto, Miguel Ángel, está bien detallado en este libro, ¿verdad? Es la historia bien detallada. Sí, porque tenemos muchísimas referencias, sabemos muchísimo de lo que se comía en aquella época, incluso de lo que se bebía. Sabemos que es un shirá que, por cierto, prácticamente se hace ahí en Morata. Ahora mismo los morateños o cualquiera que tenga acceso a esos vinos que son 100% shirá, no es un vino fácil de beber, es un vino recio, es un vino no fácil, es un vino con mucha complejidad, ¿no? Y eso es lo que bebieron, insisto, siempre se ponían 4 copas, había una quinta para el profeta Daniel, pero en fin, que no estaba presente nunca, una cosa simbólica, y es en la tercera copa donde se establece una nueva religión, donde Jesús se levanta, parte el pan, dice que eso es su cuerpo, que el vino es su sangre, y que a partir de ese momento lo hagan en su memoria. Es decir, es en la tercera copa donde acaba, digamos, el judaísmo de todos los presentes en esa cena, para crear una nueva fe, una nueva religión, un nuevo pacto con el Dios creador. Ya, y esto te habrá requerido muchísimo tiempo, ¿no? Realmente tampoco es tan difícil, porque afortunadamente los judíos han pervivido, porque son muy estrictos, terriblemente estrictos en sus costumbres. Entonces en esa cena siempre toman hierbas amargas,
hechas fundamentalmente entonces en salmuera, hoy que hay que hacerlas un poquito más ligeras, recordando las lágrimas vertidas durante el cautiverio en Egipto, terminan tomando lo que hoy llamaríamos un postre, que es el jaroset. El jaroset está hecho de frutos secos y miel, una mezcla que al final pues se acaba haciendo como una pequeña albóndiga. Se comía con las manos, por supuesto, no existía ningún utensilio, y se comía a la romana o a la griega, es decir, se comía recostado sobre el lado izquierdo para comer con la mano derecha, es decir, no comían en una mesa, como, vamos, la mesa sí era, pero en una mesa en forma de U, para que en el interior de la U pues se fueran sirviendo y recogiendo los platos, pero se comía recostado, no se comía, por supuesto, en sillas como lo hemos visto representado a partir de la Edad Media, etcétera, pues bueno, lo que ellos más o menos conocían. Y el jaroset lo que representa, digamos, es el símbolo de los ladrillos, que era prácticamente pues el trabajo mayoritario de los judíos que eran esclavos en Egipto, ¿no? Hacían ladrillos para la construcción. Sabido es que los egipcios no paraban de construir en la antigüedad. ¿Cómo se llama este libro? ¿Es La cocina del Cid? ¿Se llama así? No, el libro se llama La Última Cena. La Última Cena. La Última Cena, pero insisto, se presentó también en Morata. En Morata, sí. En esta mesa que se pone pues a la entrada del pueblo, digo, entrando por donde yo entro desde el puente de Arganda, por esa entrada, pues a la derecha, ahí es donde se representa en la Pasión Viviente la Última Cena. Es una Última Cena que se hizo también en el Mesón El Cid, con alguna duda teológica, porque, en fin, estas cosas a veces suenan muy novedosas. Desgraciadamente vivimos en un país donde se lee muy poco y la gente ni siquiera lee de aquello que le resulta más próximo o le interesa más. Y a mí a veces me asombra el desconocimiento que tienen los católicos, yo no lo soy, de su propia religión. Pero en fin, bueno, esto es un problema que haya ellos con su conciencia. Yo he leído los evangelios repetidamente, he leído distintas versiones, me he aproximado a esa cultura porque tiene algo muy interesante. Fíjate que hay un gran empresario y sacerdote que tuvo que ver más con Chinchón que un Morata, ¿no? Luis, el de la taberna del Alabardero, que es, bueno, también tiene un establecimiento del mismo nombre en Washington, donde por cierto van a comer los Clinton con frecuencia, Luis Lezama. Y Luis Lezama da la clave, porque también se hicieron distintos vídeos que todo el mundo puede acceder a ellos en YouTube, con distintos cocineros, entre otros el primero que lo hizo fue David Muñoz, el hoy 3 estrellas Michelin, el único 3 estrellas Michelin que tiene la Comunidad de Madrid. David hizo la primera interpretación de esa Última Cena, una interpretación muy abstracta, pero una belleza. Es una peliculita que dura como un par de minutos, pero donde hay un corte de una cresta de un gallo, pues recordando las 3 negaciones de Pedro. Hay unos erizos de mar que finalmente forman algo así como la corona de espinas, con la que fue adornado, entre comillas, Jesús en su martirio. Bueno. Y todo eso, como digo, pues va apareciendo en esta peliculita, en 2 o 3 peliculitas que se han hecho, o documentales, en las que Luis Lezama dice lo que es fundamental, porque si uno lee los evangelios se da cuenta de que Jesús jamás respeta las leyes judías, que son tan estrictas. Por ejemplo, el no hacer ningún trabajo en el Sabbat. Le critican que sus discípulos pues hacen harina con las manos, ¿no? Como pescadores tenían unas manos como ruedas de molino. Entonces, Jesús, en definitiva, el mensaje es que no es importante lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Pues yo creo que ese es el resumen de este libro. De este libro, sí. Y pues nos has ilustrado bastante bien, ¿eh? Muchas gracias. Bastante a bien. mí Morata es un sitio que ha dado muchísimo significado a mi vida. No me duelen prendas en decir que
pasé muchísimos años con mi gran amigo Paco Valladares yendo a Chinchón, hasta que nos cansamos de Chinchón y de los chinchonetes, dicho sea con todos los respetos, pero en fin, yo tengo que decir las cosas como son, y nos enamoramos de Morata, del Mesón El Cid, ahora de la nueva corporación municipal, que me parece que está haciendo cosas francamente interesantes, de ese único museo que hay en España de la memoria de la guerra civil, en un país desmemoriado, en un país que no respeta su pasado, y ahí se ha hecho un esfuerzo enorme, un esfuerzo personal, pero un esfuerzo también colectivo en alguna medida. Yo creo que Morata es un sitio que me ha dado mucho, que me ha aportado muchísimo. Sí. Y bueno, en la medida en que yo pueda aportar algo, pues feliz y satisfecho. Pues efectivamente, porque sí que muchos oyentes que nos estén escuchando te recordarán por aquí, porque ya llevas bastantes años viniendo. Y, sí, bueno, sí. Yo soy fiel. Lo que no puedo decir es que conozca, me dedico a la divulgación gastronómica, pero solamente voy al Mesón El Cid. Lo siento mucho, pero es una fidelidad casi religiosa. No puedo traicionar mi fe, y entonces pues yo, es mi familia, la considero mi familia, pues a Pilar, a Inma, en fin, a todos, ¿no? Olimpia, que es una cocinera especialísima, interesantísima, con la que también pues hemos hecho cosas. El año pasado fue el centenario de la Revolución Soviética. Cualquiera opinará lo que mejor le parezca sobre aquel acontecimiento, pero fueron 10 días que cambiaron el mundo, como escribió John Reed. Entonces hicimos una mezcla, digamos, de cocina revolucionaria, de cocina zarista, de platos de la nobleza y de platos sí. del proletariado, ya recuerdo yo, de la clase revolucionaria. En fin, Morata, sí. Insisto, me ha dado muchísimo, y procuro devolverle una pequeñísima parte de todo lo que me ha dado. Pues seguramente que te lo agradecerán los morateños. Y en especial Pilar y familia. Bueno, Miguel Ángel, brevemente, hay 2 últimos libros que tratan sobre el azúcar y el gin tonic. ¿Qué relación tienen? Bueno, la verdad es que, empezando por el gin tonic, que es un libro que es una reedición, pero una reedición que hacía falta corregir, porque es un libro que apareció hace 5 años, y es un libro que, bueno, que funcionó muy bien. Se han hecho sucesivas reediciones, pero por ejemplo, pues volviendo a David Muñoz, en aquel momento él tenía 2 estrellas, y David era con V y no con B y con Z como es ahora. En fin, había que hacer algunas renovaciones, y es un libro, las recetas de gin tonic son todas recetas de cocineros que han sido los verdaderos usuarios del gin tonic cuando las cocinas no eran como ahora, eran cocinas extremadamente calurosas, eran hornos, y entonces el salir y tomar un gin tonic era la alternativa de tantos y tantos cocineros y chefs. Respecto al azúcar, sí que es un libro que me parece fundamental y que la gente debería de conocer, porque es el gran enemigo de la salud con el que hoy estamos conviviendo. Probablemente no es aventurado decir que si las tasas de cáncer se están manteniendo en los niveles tan altos, a pesar de los avances enormes en la oncología, es gracias al azúcar. Estamos consumiendo unas cantidades de azúcar increíbles, porque ese azúcar está oculto, ese azúcar no lo vemos. No me refiero al azúcar de los sobrecitos que nos ponen con el café o con el té, sino a ese azúcar que está pues en los refrescos. Si uno piensa, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud dice que el máximo diario saludable son 25 gramos, pues con un bote de Aquarius ya seguramente estamos tomando el doble. Hablo de marcas porque hay que decirlo así, son 26 gramos lo que tiene que recordar un Aquarius, 27 una Fanta, cualquier salsa de tomate, cualquier producto procesado. Sí. Tiene una cantidad de azúcar enorme, y eso es porque en los años 70 se descubrió una técnica. El azúcar siempre fue un producto caro, un producto milenario que, bueno, fue abaratando sus precios, pero siempre resultó un producto caro hasta que se descubre una forma de obtenerlo a partir del maíz, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es lo que contiene hoy absolutamente todo, porque eso es mucho más barato que cualquier otra cosa. Esto ha apoyado en campañas a las que las grandes firmas, por supuesto Coca-Cola, Pepsi, etcétera, han dedicado miles y miles de millones para desacreditar a las grasas saturadas,
crear una falsa alarma sobre el colesterol, etcétera. Es decir, llevan 30 años mintiendo. Esto está publicado repetidamente, pues hay 8.000 artículos científicos al respecto, y luego artículos de divulgación publicados en New York Times, en el Boston Globe, etcétera, de cómo la industria azucarera ha mentido y ha gastado fortunas en pagar estudios científicos falsos para desacreditar, pues insisto, pues a determinadas grasas, etcétera, y a la sal, y poner todo el acento en esas cosas, mientras que el azúcar es lo que nos está matando. Ya. El azúcar provoca enfermedades cardiovasculares, el azúcar es la directísima responsable de la gran epidemia de la obesidad, que ya es una pandemia mundial, así considerada por la Organización Mundial de la Salud. Y hay que tener muchísimo cuidado con el azúcar, leer las etiquetas. Para empezar, yo daría 2 consejos. Primero, leer las etiquetas, que en la etiqueta lo pone, hidratos de carbono de lo que azúcares son tantos, ver los gramos, saber que nos tenemos que mover en una cantidad de unos 25-30 gramos diarios y no exceder esa cantidad, que insisto, la excedemos con un bote de cualquier refresco de cola. Y en segundo lugar, intentar volver a comer comida, ir a las fruterías, pescaderías, carnicerías, comprar la comida, saber lo que uno compra, no comprar unas albóndigas prefabricadas, sino ir al carnicero, pedirle que nos pique el trozo de carne que hemos escogido y hacer las albóndigas en casa. Vale. A veces nos quejamos de que ahora ya no tenemos tiempo para hacer las cosas. No se requiere tanto tiempo para hacer un caldo, para hacer un fondo de pescado, para hacer muchísimas cosas que no las hacemos pues por pereza y porque nos hemos acostumbrado. Bueno, Miguel Ángel, nos vamos a quedar con este consejo que nos estás dando. Un largo consejo interesante. Sí, nos quedamos con él. Siento esta vehemencia, pero en fin, cada uno es como es. No, pero mire, ¿cómo se llama el libro este del azúcar? ¿Cómo se llama? Azúcar, el enemigo invisible. Vale, es un enemigo, es exactamente eso, un enemigo que no se ve. El enemigo invisible. Está muy bien. Bueno, pues déjame ya para finalizar que termine con tu currículum. Bueno, ya la última parte, lo demás me lo he saltado, tengo más cosas, pero ya aquí te digo. Actualmente perteneces al Comité Científico del Foro Gastronomía y Salud y colaboras en los canales televisivos Historia y Canal Cocina, en las revistas Vinos y Restaurantes, Salud Total y otros destinos, en el programa radiofónico Madrid Directo de Onda Madrid y en las webs A Fuego Lento y Cuba Paladar, ¿no? Eso ya para terminar, porque ya te digo, no, lo que sí recuerdo es que en algunas emisoras sí hemos coincidido, tú con tu programa de gastronomía y yo con el mío, de entrevistas. Y espero que sigamos coincidiendo, al menos por mi parte unos meses, por la tuya muchísimos años. Bueno, pues Miguel Ángel, de verdad me alegro muchísimo de haberte tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias, pues y siempre a vuestra disposición. Bueno, pues hemos hablado con Miguel Ángel Almodóvar, periodista y escritor especializado en gastronomía, autor de 17 libros. Bueno, de 17 no, de 21. Muchas gracias.